Bien, estamos probando otro operador para transmitir, así que esperemos que funcione y se mantenga. Hoy nos corresponde, y les recuerdo a todos, que estamos estudiando el libro de los himnos, o el libro de las alabanzas, y ya vimos la sección de las oraciones, y estamos en la sección que se llama ¿cómo? Esta sección que estamos estudiando se llama Maskil. Maskil. Hemos de recordar que maskil es la palabra que significa concientizador, el que causa conciencia, ¿de acuerdo? El que produce conciencia, el que produce discernimiento, el que te hace distinguir entre lo bueno y lo malo, lo santo, lo profano, entre Hashem y el mundo, entre la luz y las tinieblas. Y en ese sentido nos corresponde hoy dos himnos de seguido. Esperemos poder explicar los dos, que sería el 52 y el 53. Vamos allí al capítulo 52 del libro de Tehillim, del Sefer Tehillim. ¿Ese ya lo vimos? No, el 53 y el 54. Bueno. Ya vimos el 52 y el 55. Ahora vamos al 53 y el 54. Entonces empieza diciendo, y voy a ir traduciendo directamente acá del texto hebreo, y ustedes van comparando y van notando algunas diferencias, ¿verdad? Dice, Lamnatseach, dice, para el victorioso, sobre Mahalat. Esto es una palabra muy curiosa que aparece aquí en el versículo. Ustedes lean los títulos pequeñitos que salen encima de los salmos, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes qué curioso que las traducciones, aquí aparece la palabra Mahalat. Miren lo que pasa. Mahalat, ¿sí la ven allí? Sí. ¿Sale, verdad? Sí, así me sale. Muy bien, en hebreo esta palabra se escribe con estas letras. Ahora, el Masoreta vocalizó así, Mahalat. Pero esta palabra es incomprensible. O sea, así no significa nada. Es muy rara, ¿no? Mahalat. Uno esperaría como Mahelet o algo parecido, pero esta palabra carece de significado. Sin embargo, en el aparato crítico, siguiendo lo que es Aquila, Símaco y Teodosion, ellos ponen Joria en griego, que sugiere que esta palabra no se lee Mahalat, sino Meholot. Imagínense. Se escriben con las mismas letras, pero se vocaliza diferente. ¿Ya? Son las mismas letras, Mem, Heit, Lamed, Tav, pero no se leería Mahalat, como dice el Masoreta, sino Meholot. Meholot sí tiene significado en hebreo, Mahalat no tiene significado. Lo más parecido que significaría Mahalat sería como enfermedad. Pero repito, Aquila, Teodosion y Símaco, que fueron escuelas de traducción antigua, ellos ponen la palabra griega Joria, aquí la tienen, la nota de pie de página, Joria, y esto es, de ahí viene coreografía, por ejemplo. ¿Qué significa Meholot? Meholot significa danzas, y coincide con el griego Joria. ¿Ok? Piensen ustedes, de Mahalat a Meholot. Estos eran los dilemas. Tú estás leyendo la Torah en hebreo y te enfrentas a ese dilema, porque acuérdense de un hecho importante. La Torah, estas letras, la Torah son las letras, ¿ok? La Torah son las letras, nunca se nos olvide. Las vocales pueden variar. ¿Por qué? Porque los masoretas vocalizaron de acuerdo a su tradición, aun cuando no tuviera sentido. Eso es lo a veces incomprensible, ¿no? El ser humano, por sujetarse a una tradición, puede decir cosas irracionales, aunque no tengan sentido. Esta palabra no tiene sentido, Mahalat. Hay algunos, entonces, fíjense lo que pasa. Cuando no se tiene en cuenta la crítica textual, que es cuando tú comparas una traducción con otra traducción y lo que dijo otro autor, lo que entendió otro autor antiguo, entonces un comentario de los salmos de hoy encuentra la palabra Mahalat y puede decir, no, eso era un instrumento antiguo. Pero está inventando, está especulando. Como Sela. Como Sela, como hicieron con la palabra Sela. Como no investigaron bien, no, Sela es pausa.
que es un interludio. No, no, no. Eso significa continuamente, para siempre. Pero claro, es muy fácil quedarse allí y no profundizar. Entonces miren que nos detenemos a ir analizando palabra por palabra el himno que estamos aquí entonando. Entonces seguramente, miren esa continuación, para el victorioso sobre danzas. O sea, esto te sugiere otro escenario. De repente este himno era cantado y danzado. ¿Ya? Dice, es un masquil para el amado, o sea, para David, o para el amado. Acuérdense todos, y lo vuelvo a repetir, porque lo mismo pasa con la expresión le David. Le David la Torah dice esto, que son 4 letras, Lamed, Dalet, Bab, Dalet, y el Masoreta le puso las vocales le David. Y por eso ponen de David. Pero resulta que esto se puede leer Ladot, para el amado. Y son las mismas letras. Mira qué sutil es esto, ¿ah? Las mismas letras se pueden leer de otra manera. Por eso la pregunta siempre ha sido, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? Porque es una cosa muy delicada que no va a pasar en ningún otro idioma, sino en hebreo nada más. Que las mismas letras se pueden leer de otra manera y cambia el significado. ¿Ya? Entonces repito, el título sería para el victorioso sobre danzas, es un masquil para el amado. ¿Ya? Sigamos entonces. Dijo el Nabal. El loco. Ahí traducen loco, insensato, necio. Mira qué palabra sale en hebreo tan fuerte. En hebreo sale la palabra Nabal. Nabal. Y esta palabra tiene su historia. La raíz Nabal, o sea, la raíz Nun Beit Lamed, significa aquello que se deteriora, aquello que se envejece, aquello que se pudre. ¿Ya? Eso es Nabal, la raíz. Entonces, cuando hablamos de un Nabal, alguien que es Nabal, es alguien que simplemente perdió los sentidos, perdió la lógica, se deterioró en su mente. Entonces por eso ustedes se dan cuenta que cambia tanto la traducción, que insensato, que necio, que loco, y creo que ninguna palabra alcanza a dar en el punto. Ya, es simplemente una persona que ha perdido la noción de la realidad. Y miren las conexiones que tiene esta palabra. La palabra Nabal, así se le llamó al que era el esposo de Abigail, ¿se acuerdan? Que llegó a ser la esposa de David. Y dice que hizo nevelá. Una nevelá es una acción que deteriora, que daña, que pudre. Y así se le llama también a la carroña. Al animal que se ha muerto o se fue debilitando hasta que se dañó, o que está tirado en el suelo y ya se está pudriendo, a eso se llama nevelá. Por eso la Torah prohíbe en principio comer trefá y nevelá. La trefá es el animal que fue desgarrado por bestia, y la nevelá es el animal que se murió solo, sin causa aparente, y que te lo puedes encontrar allí en el camino. Entonces, Nabal es una palabra que hay que explicarla, porque es una palabra que está inspirada en un suceso. Es muy difícil traducirla. O sea, por el contexto que se determina. Claro, porque la idea que tú tienes cuando oyes Nabal es la persona que se está perdiendo la cabeza en diversas direcciones. Dijo el Nabal, dijo aquel que está perdiendo el juicio y la razón, aquel que se le está deteriorando la mente, la conciencia. Es más o menos cuando Pablo dice los que tienen cauterizada la conciencia. Un Nabal. Es un Nabal, ¿ya? Porque ha perdido la conciencia de la realidad, está disvariando, ya está en diferentes estados distintos de la realidad. Dijo el Nabal en su corazón, dijo esa persona que tiene tal deterioro mental en cualquier dirección, que no es loco, que no es loco, que tiene un deterioro mental en cuanto al juicio y el discernimiento de Dios.
Sí, con relación En relación a Dios. No es un loco, no es un demente, ¿no? Es un Nabal, una persona que está, ¿cierto? Dijo el Nabal en su corazón, no hay Elohim. Ya hemos hablado muchas veces que Elohim se relaciona con el amor, el atributo del amor de la deidad, de Yehoshua. Dice, no hay Elohim. Es como si dijera, no hay Mashiach, no hay redención, no hay sacrificio por el pecado, no hay resurrección entre los muertos. No hay Elohim, porque Elohim expresa todo eso. Elohim, como expresión del amor, va desde la promesa hasta su cumplimiento. Y lo que prometió, justamente como hablamos anoche, era que el árbol de la vida viniese aquí a buscar lo que se había perdido. Y para que el hombre pudiera comer de ello, tendría que cambiar el corazón de piedra y darle un corazón de carne. Y para que pudiera comer, tenía Dios que hacer que comiera. Como dice, abre la boca que la voy a llenar. ¿Ah? Abre la boca que la voy a llenar, porque tú solo no comes. Como los niños, ¿no? Los bebés, que tienes que abrirle la boca para que coman. Luego dice, no hay Elohim. ¿Qué dice a continuación? Y fíjense, antes de continuar, si terminamos de leer ahora o si seguimos leyendo este himno, se van a dar cuenta rápidamente que este himno fue citado por Pablo en Romanos 3. Romanos 3. Pueden buscar Romanos 3 y tenerlo a la mano. Y resulta que le está llamando Nabal ¿a quién? No es al insensato aquel, al loco aquel, al demente aquel, no. Le llama Nabal nada más y nada menos que a la humanidad. La humanidad nace siendo Nabal. Y pega mucho porque al mismo tiempo, como ya le dije, tiene la idea de deterioro. Tiene la idea de eso que se está perdiendo, que se está dañando. ¿Sí ves? Y mira lo que dice a continuación. Hishhitu, dice, hicieron corrupción. Hishhitu, dice a continuación el verso. Leando allá. ¿Romanos 3 qué? No, estoy en el Salmo todavía, pero tengan a Romanos allá a la Se mano. han corrompido y hicieron a mitad de la verdad. Dice, exhibieron corrupción. Primer atributo de un Nabal. Ojo, voy a anotarlo acá. Primer atributo, exhibe corrupción. Y esta palabra es interesante en hebreo. La palabra corrupción en hebreo es shahat, pero denota tanto la corrupción moral y ética como la física de la carne. ¿Ya? Por eso es que el Salmo dice, no pondrás a tu piadoso a ver shahat. Y se está refiriendo a Mashiach. Es decir, no pondrás a tu piadoso a ver corrupción, ni ética, ni espiritual, ni corporal. Ojo, por eso es que he insistido siempre en la incorrupción del cuerpo de Mashiach, lo cual lo dista de los humanos. ¿Por qué? Porque todos los humanos nacemos Nabal y exhibimos ¿qué? Corrupción. Shahat. Pero Mashiach no vio Shahat. Somos Nabalim. Somos Nebalim. Nebalim, el plural sería Nebalim. Nebalim. De Nabal, plural Nebalim. ¿Ah? La humanidad nace Nabal, pero Mashiach no ve Shahat. Él no es Nabal, porque él tampoco perece, ni se deteriora, ni se destruye. Fíjate el juego mental que hay. Dice, exhibieron corrupción, y a continuación dice, exhibe abominación. O sea, Shahar lo puede entender como corrupción del cuerpo. Y moral y ética. Moral y ética también, es las dos cosas. Ojo, el Nabal exhibe primero corrupción en todos los sentidos, exhibe abominación. ¿A qué se le llamó abominación? La palabra abominación en hebreo es toevá. Toevá es la palabra que se encuentra en el Proverbios 28:9 cuando dice, el que aparta su oído para no escuchar, o sea, no obedecer la Torah, inclusive su oración es una toevá, o sea, una abominación. ¿Y a qué le llamaron toevá en Levítico? A todas las aberraciones sexuales cometidas en Egipto y en Canaán. Imagínate. Lo pueden leer en Levítico 18, vamos a tratar de buscarlo para que lo vean. Vamos a Levítico, donde está el compendio de las abominaciones. Y
Vamos a tratar de leer rápidamente donde sale. Levítico, ¿qué, perdón? Capítulo 18. Ya le digo. Ya les voy a precisar dónde sale la palabra Toeba. Aparece hacia el final, donde dice abominación. Vamos a ver. En el 30. Deuteronomio 7:27. 27. Perdón, vamos a ver desde el 26, 27 en adelante. Sí, sí. Dice, y guardarán ustedes mis hukot, o sea, mis promesas, y mis mishpatim, y no harán de todas las toabot. Bueno, ahí traducen actos perversos. ¿Cómo traduce otra traducción por allí? No dice abominable o detestable. Detestables. Detestable. Nicola toabot haele, vahezrach lehagar betochem. Dice, porque todas estas toabot, ya, toabot, hicieron los hombres de esta tierra que están antes de ustedes, y la tierra se hizo no apta. No apta. Dice, y no los vomitará la tierra a ustedes a causa de su tum'ah, ¿de acuerdo? Tal como vomitó a la Goy, a la nación Goy que estaba antes de ustedes. Dice, porque todo el que haga de todas estas toebot, que dice, serán cortadas aquellas nefashot que hagan esto en medio de ustedes. Y ustedes guardarán mi guardia para cuidarse de no hacer mis promesas, ¿de acuerdo? Dice, para no hacer de las leyes de estas toebot que fueron hechas antes de ustedes, para que ustedes no se contaminen con ellas, yo soy Hashem su Dios. Entonces ya saben, todas las abominaciones sexuales y desviaciones sexuales que se hacían en Egipto y en la tierra de Canaán, se llamaban toebot. Y aquí está diciendo que el Naval, el hombre natural, ¿ya?, que está sujeto al deterioro, al daño, a la pudrición, exhibe corrupción, exhibe toeba, abominación. Pero miren que está muy conectado a la parte sexual. Miren que está muy conectado a esa desviación. Primero, corrupción moral y física en todo sentido, ¿ya? Porque la tierra en los días de Noé, shahat, vio shahat, estaban todos corruptos. Pero luego habla de la toeba, la abominación. ¿Qué sigue diciendo? Exhibieron corrupción, exhibieron abominación. ¿Exhibieron qué? Abel. Ojo, tercero. Exhibieron Abel. No Torah. Abel es la palabra que indica a lo que no es recto, aquello que se desvía, aquello que cesa de hacer lo que normalmente debe hacer. ¿Cómo se le llama eso en castellano? Poco ortodoxia. No ortodoxo, no sé. Es cuando, ojo, repito, esta palabra se usa para calificar cuando, si la línea va recta, deja de ser recta en un momento. Torcido. Puede ser un torcido, una desviación. Todo lo desviado, ¿no? Todo lo desviado. Todo lo que no es lo que debe ser. Eso es lo que es Abel. Entonces exhibe Shahat, exhibe Toeba, exhibe Abel. O sea, como etcétera, etcétera, etcétera. De todas las demás cosas no rectas que tú puedas imaginarte. Y que evidentemente tienen que ver con apartarse de lo que normalmente deberías estar haciendo. ¿Ya? ¿Está claro, no? Sí. Luego dice, en general, no hay hacedor de bien. No hay hacedor del bien. La palabra tov en hebreo es interesante porque es un verbo estativo y en castellano se traduce a veces como bien, a veces como bueno, pero resulta que tov también, al ser un verbo estativo en presente, se comporta como un sustantivo y por eso se puede traducir como el bueno. ¿Ya? Aquí cuando dice tov, no hay hacedor de bien, no hay hacedor de lo bueno, o no hay hacedor del bueno, o sea, de Dios, que es el bueno. ¿Sí me explico?
O sea, no hay quien practique lo de Dios. No hay Ein Oseh Tov. Luego dice el verso 3, en vez de Dios, ahí sale Elohim. Entonces, lea literariamente, el amor entrañable de Dios miró desde los cielos. Ojo, el Naval dice que no hay Elohim, pero eso que él niega, desde los cielos observó, ya, con mucho detalle. Esta palabra que sale en hebreo, Hishkif, se refiere a cuando tú ves con un telescopio, con aumento, con una precisión, con una claridad muy grande. Dice, Elohim desde los cielos, Hishkif, le echó una revisión. ¿A quién? A los hijos de Adán. Se asomó. Entonces, ¿quién es Naval? Los hijos de Adán. ¿Ok? Los hijos de Adán, del primer Adán, del terrenal, son Naval. Son gente que perece, que se deteriora, que se envejece y que lo normal es que exhibe corrupción, abominación, todo torcido y no son hacedores del bien. ¿Qué descripción? Sí, para que no sigamos viendo que no, que allá el insensato aquel, no yo, aquel. No, toda la humanidad. ¿Quién no podrá salvar? Y por eso vamos, antes de avanzar, vamos a Romanos 3, vamos a leerlo como desde el 19, no, un poco antes, ya les digo, en el 12, Romanos 3, del 10 al 12. léalo. Dice, porque hemos dejado ya a judíos y a gentiles que están todos bajo pecado. Busquen ese verso. Romanos 3, Romanos 3, 10 al 12. léalo, hermano. Es el que dice, como está escrito, no hay ni uno justo. Sí, pero antes, quiero que lo leamos antes. Porque ya hemos dejado convictos, creo que Está en el 2. En 2, sí. No, es ahí cerca. Nueve. 9 que dice no hay justo, entonces que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todo está bajo pecado. Que todos están bajo pecado, ojo. Como está escrito. Escuche, ojo, antes de seguir, todos están bajo pecado. Todos, judíos y gentiles, es toda la humanidad, son los hijos de Adán. Ojo, ya hemos dejado claro, el capítulo 1 y 2, dice Pablo, en los dos capítulos anteriores, he dejado constancia y claridad de que judíos y gentiles, o sea, todos los hijos de Adán, ya que eran clasificables así en ese momento, están bajo pecado, como está escrito. Léalo. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Imagínense. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaño. Venenos de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Wow. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ahí, vamos a dejarlo ahí. Y ahora lo explicamos. Oye, con esa traducción apague y vámonos, ¿no? En otra versión dice, todo el que está dentro de esa ley. ¿Sabes? Ay, no te metas en esa ley porque estamos bajo acá. Salte. Terrible, ¿ah? ¿Sabes? Es desleal esa traducción porque no te deja mucho que pensar. Claro. Te lo está diciendo, si estás bajo la ley, estás bajo esa sentencia. No, es que ya he dicho antes que judíos y gentiles, los hijos de Adán, están bajo pecado, o sea, bajo una sentencia. Y cita, como está escrito. O sea que lo que está citando a continuación va para toda la humanidad, no para los que están bajo la ley. ¿Ok? O sea, porque en principio está hablando de judíos y gentiles, no de un grupito nada más. Cuando cita la escritura, que es un salmo, más otro que dice algo parecido, que es el que está ahí, viene y dice, pero todo lo que la ley, o sea, los salmos, en este caso, dicen,
Lo dice a los que están dentro de la sentencia que hemos hablado antes. ¿Cuál? Que todos están bajo pecado. ¿Ya? Hermano, hay que distinguir. Lo que pasa es que la traducción no deja mucho, como dices tú. Sí. Porque los gentiles, que ellos no se les dio ley, entonces quiere decir que ellos sí estaban bien. Y que los que estaban bajo que se dio la ley. Exacto. Está diciendo los que están bajo ley. La propia mala traducción de esta Biblia, ella misma Una contradicción. es evidente Claro. que se equivoca. Total, no deja mucho que pensar, repito, no te permite hacer mayor erudición. Entonces tienes que ir al griego, revisar si tiene artículo, si no tiene artículo, el contexto de qué viene hablando, etcétera, para darle un orden a eso. Entonces, ¿de qué era la ley de un gentil si ya no se le pudiera... O sea que el gentil Él tiene está la allí, ventaja, exacto. Él es que le tocaría predicar a los... Pero es contradictorio, porque antes ha dicho que judíos y gentiles, o sea, todos los hijos de Adán, Sí, no están bajo pecado. No concuerda con el contexto. No concuerda. Entonces, ¿qué dice? Repito, la traducción sería: pero sabemos que todo lo que dice esta Torá que acabo de citar, ojo, porque se está refiriendo al salmo que está citando, lo dice a los que están dentro de una sentencia. ¿La sentencia cuál? Que todos están bajo pecado. Esa es la sentencia. Entonces hay que distinguir entre ley y sentencia, entre ley y juicio. La segunda palabra que ponen ley allí, tienen que ponerla como juicio. Sabemos que todo lo que la ley dice, la Torá, lo dice a los que permanecen en el juicio. Es que la sentencia es la aplicación de la ley. Correcto. Pero entonces, esta es la sentencia que profiere Dios respecto a la humanidad no redimida. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿será que nosotros, aunque seguimos siendo humanos de carne y hueso, que mortales, enfermizos y de todo, ¿será que seguimos en la condición de Nabal? No, porque No. no fuimos redimidos. Correcto. Y ya nosotros, ninguno que estamos aquí, ni los hermanos que nos ven, ni los que se consideren creyentes, ya no andan diciendo en su corazón, no hay Elohim. Al contrario, ahora con nuestros labios confesamos que hay Elohim en los cielos y en la tierra. ¿Está claro? ¿Ya? Fíjate tú. Ese es uno de los primeros símbolos o signos o señales de que ya hemos dejado de ser Nebalim. ¿Por qué? Porque ya en nuestro corazón no existe esa idea. Ya por lo menos hay una limpieza. Por lo menos ya confesamos que hay Sí, Dios. hagan de cuenta que es como un terreno donde hay maleza y tú pretendes allí que crezca maíz. Lo primero que tienes que hacer es limpiar la maleza por lo menos y erradicarla. Ya, cuando tú ves el terreno libre de maleza, hombre, aquí va a pasar algo o aquí puede pasar algo. Ya, y después si ya siembras el maicito y crece, bueno, aquí ya hay otra cosa. Entonces un primer síntoma de una persona que se está desagregando de la sentencia de la Torá para la humanidad es que deje de decir que no hay Elohim. ¿Está claro, no? Ya, es un primer signo. Eso. Que no lo hace eso creyente todavía, bueno, ¿por qué? Porque sabemos que el creyente tiene que exhibir los tres frutos principales. Precisamente, ¿Ya? tiene que dejar de exhibir de verdad. Tiene que dejar de exhibir esto también. Claro. Tiene que dejar de exhibir corrupción. Entonces va. Tiene que dejar de exhibir abominación. Tiene que dejar de exhibir Abel. Y tiene que envolverse un hacedor del bien. ¿Ya? Ahí sí vas teniendo idea. Ya esto es un ser humano, pero no es un Nabal. Es un hijo de Adán, pero ya no es Nabal. ¿Ya? Hijo de la promesa. Ya ahora es un hijo de la promesa. Ya ahora es un redimido. Ya cambia la Como persona. dice Pablo, estos eran algunos. pero Total, algunos de ustedes eran eso antes, Sí. pero ya no. Ya no. ¿Ya? ¿Qué dice a continuación? Elohim, el amor entrañable de la deidad, desde los cielos observó a los hijos de Adán para ver si había un qué, un masquil. Un marquillo. ¿Te das cuenta? Entonces ya estos hijos de Adán, una vez han sido tocados por Dios, ya no son Nabal, sino masquil. ¿Ya?
masquil. Entendido. Ya es una persona con conciencia. Entonces te das cuenta que el masquil es el opuesto del naval. ¿Te das No cuenta? dice que no hay Dios, ahora dice porque el masquil. Claro, el masquil ahora ya es consciente que hay Elohim. Pero mira lo que dice, que en principio, cuando el amor entrañable de la deidad está personificado, ¿no? Miró a la creación, a los hijos de Adán, a ver si había un masquil. ¿Y qué dice a continuación? Alguien, a ver si había un masquil, alguien que acudiese a Elohim. ¿Y qué dice? Cada uno se había vuelto. Todos ellos se habían apartado, juntos se habían hecho contaminados. Fíjate tú. O sea que vuelve y retoma la idea. O sea que cuando Elohim miró a los hijos de Adán, todos los hijos de Adán eran naval. Y aparte de eso no tenían masquil. Y no para nada, porque es que si eres naval, imposible que seas masquil. ¿Ya? Está claro, ¿no? Por definición, estos son opuestos. Masquil, el que es consciente, ¿ya? Y que además, repito, no exhibe corrupción, no exhibe abominación, no exhibe torcidos y es hacedor del bien. Ya ahí tienes el masquil definido. Está claro, ¿no? Todo lo contrario es naval. Cuando Elohim miró a los hijos de Adán, todos eran naval. Todos estaban contaminados de alguna manera. Como dice Isaías, cada quien se había apartado por su camino. ¿Ya? Todos andábamos como ovejas esparcidas, errantes, sin pastor. Cada quien se había contaminado. ¿Qué dice a continuación? No hay o no había un hacedor del bien. No había inclusive uno. ¿Ya? Dice en hebreo hacedor. Es importante ir hacedor porque es materializador. Y es importante porque fíjense ustedes, una vez aprendía que una cosa es la creatividad y otra es la innovación. Todo el mundo es muy creativo, pero muy pocos son innovadores. ¿Por qué? Porque la creatividad es la capacidad de imaginar algo nuevo, pero la innovación consiste en materializar la creatividad. Fíjate tú. Y aquí dice, no hay materializadores del bien. O sea, porque todo el mundo se imagina el bien. Y yo te deseo el bien y me imagino el bien, pero pocos lo concretan. ¿Ah? Repito, cada quien se siente bueno en su conciencia. Y tú te sentirás bien en tu conciencia hasta que te compares cuánto lo haces. Porque lo puedes decir de boca, lo puedes decir en tu mente, lo puedes pensar. Ahí eres creativo del bien, pero no eres hacedor del bien. Ojo, hacedor es que lo materializas. Por eso es que del verbo asá en hebreo, sale la palabra maasé, que es obra concreta, hecho, causado. Ese es un maasé, el verbo asá, hacedor. Y dice la Torá, no hay osé, ein osé tov. No hay hacedor de lo bueno, no hay hacedor de Dios. No hay obra concreta en una persona, en un naval. Y el juego de las hacedores. Hacedores, ser hacedores, no tan solo oidores. Imaginadores. Imaginadores, creadores del bien, creativos del bien. Creativo del bien. No te insta a ser creativo del bien, te insta a ser hacedor. Aunque sea una cosa pequeña, pero hazla. Porque todo se queda en palabras, en buenos deseos, en buenas intenciones. No te A ver, quedes en la en otra- creatividad, no te quedes en la En otra creatividad. parasha habíamos dicho sobre ese verso que la obra buena no tiene poder para la vida eterna. Así es, no tiene, porque estamos hablando aquí de la descripción de una persona que es naval, ¿de acuerdo? Primero, como dice ahí, si alguien se cree que sabe algo en este mundo, hágase primero o reconozca que es un naval para que alcance a ser masquil. ¿Sí lo han leído, no? Ahí está en San Jacob, Sí. o en Romanos, en Corinto, dice, si alguno se cree sabio en este mundo, hágase ignorante para que alcance sabiduría. No sé si alguno lo puede buscar ese versículo, por favor. Si alguno se cree sabio en este mundo, ojo,
Ya le digo ahora, estoy buscando a alguien que lo consiga. Si alguno se cree sabio en este mundo, hágase ignorante para que alcance sabiduría. ¿Qué significa? Como estoy diciendo, en este mundo tienes que empezar reconociendo que se nace naval y que estás muy lejos. Primera de Corintios 13:18. Léalo, hermano. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Correcto. ¿Qué te está diciendo? Tú tienes que empezar reconociendo que eres naval, ¿ya? Porque tú tienes que reconocer que exhibes corrupción, que exhibes abominación, adverbo, tal. Para que entonces, a partir de esa confesión, de ese reconocimiento, de ese acto de humildad, de humillación, alcances o llegues a ser masquil. Hay otra versión ¿Bien? bien bonita que dice: que nadie se engañe. Si alguno de vosotros presume de sabio según los criterios de este mundo, mejor será que se convierta en necio, para alcanzar así la verdadera sabiduría. Correcto. De eso, ¿cuál es la estructura de esto? Naval masquil. Naval masquil. ¿Qué versículo? Primera de Corintios 3:18. Muy bien. Está claro, ¿no? Fíjate tú. Si te crees muy sabio en este mundo, pero esa sabiduría de este mundo no te ha conducido a reconocer que eres un naval, y que recuerden y tengan presente que naval también indica moribundo, que se deteriora, que se daña, que se envejece, que se pudre. Si la sabiduría de este mundo no te ha llevado a ser consciente de eso, quítate esa sabiduría un momento por lo menos y empieza reconociendo que delante de Él eres como la hierba que se seca, se marchita y se cae. Y que solo el que obra la voluntad de Hashem permanece para siempre. ¿Sabes que esta palabra masquil sale en Daniel, una de mis citas favoritas? Dice, vamos a buscarlo. Es Daniel 12:3. Es correcto, Daniel 12:3. Vamos allí. Y Job 37 también habla que él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Es correcto, excelente. Porque confiar en el propio corazón es no reconocer que eres naval. Miren lo que dice en Daniel 12:3. Miren que allí la traducción ni por ahí. Y por ahí sí, no alcanzan. ¿Qué dice 12:3? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Bueno, en hebreo dice Behamaskilim, ya está definido. Los maskilim resplandecerán como el esplendor del firmamento. O los maskilim. Los entendidos. Ahí traducen los entendidos, pero ¿entendidos en qué? Es que mira que la palabra masquil se queda difícil de traducir. Es mucho más hermoso cuando la conoces. Porque mira todo lo que hemos asociado acá. Masquil es todo lo contrario de esto. De todo esto. ¿Ya? Cuando eres masquil, te has apartado de todo esto. Mira, y dice que los masquilim resplandecerán como el esplendor del firmamento. Amén. Y es lo mismo que cuando dice que los entendidos comprenderán. No, creo que es otra palabra. Y los que guardan todos los entendidos guardarán tus mandamientos también, y esa es la misma. Tendría que buscarme la cita para yo poderlo. Sejel Tov, ahí sí dice, Sejel Tov sí es buena conciencia, o conciencia del bien, Sejel Tov, sí, ahí sí. Muy bien, sigamos entonces en el himno. Fíjate tú, si no te estás siendo consciente este himno de la realidad que tienes como ser humano y de lo que Dios hace contrario a ello, porque la obra es de Dios, porque Dios te pone la meta y tú rápidamente te vas a dar cuenta que no vas a alcanzar. ¿Qué te queda entonces? Acudir a Hashem, porque Él es el que te está llamando. ¿Qué dice a continuación? Dice el verso 5: ¿acaso no sabían los que? ¿Saben? En hebreo dice Poalei Aden. Si no tienen conocimiento todos esos que obran iniquidad. No, voy a leerlo. Escuchen. ¿Acaso no sabían o no supieron los Poalei Aden? En hebreo
traduciría algo así como los activistas de no aplicar la Torá. ¿Ya? O sea, que Nabal es sinónimo de ¿qué? De Poel Aven, de no aplicar la Torá. Vamos a ponerlo aquí. Poalei Aven sale en hebreo allí. ¿Cómo se traduce? Oradores de Activistas o activistas. de la no Torá. Ahora es obra. Sí, Poal, Poal. la actividad. Poal. El arranque. Poalei Aven, los que ponen en movimiento, los que activan. ¿La qué? La no Torá. La inaplicación de la Torá. Dice, ¿acaso no sabían estas consecuencias? Todos aquellos que optan por no aplicar la Torá, seguro tenían que saberlo. Conciencia de mal sí que tienen, pero conciencia del bien no. ¿Ya? Por eso es que dice el proverbio que cita la hermana, Sehel Tov, conciencia del bien tienen todos los que practican los mandamientos. Pero los que no practican los mandamientos solo pueden tener conciencia del mal. Por eso dice, ¿acaso no sabían todos los que optaron por no aplicar la Torá, que son los que se comen a mi pueblo como comer pan y que no invocaban a Elohim? ¿Acaso no lo sabían? Sí lo sabían. Lo sabían. Eran conscientes del daño. Pero ¿cuál es lo que pasa? Como yo le dije una vez con Satanás, Satanás es consciente del daño que hace, pero es preso de su propia maldad. No sabe liberarse de eso. ¿Ya? Como una persona demente. La persona demente está presa de su mundo y no se puede escapar de él. Pero es consciente dentro de su mundo. No se conforma solamente con no hacerlo, sino que se complace con que otros también Claro. No lo hagan. Ya que no puedo, pues no lo hagas, o sea, sigue sin hacerlo tú. O sea, él es el principal activista de la no Torá. Es correcto. Es correcto. Promotor. El gran promotor, el gran activista, por eso me gusta la palabra activista, porque es la persona que se dedica en su tiempo completo a eso. Un activista pone tiempo, esfuerzo, recursos para promover algo, y lo que promueve es la inobservancia de la Torá. Porque promueve Nabal y Ser Nabal, ¿cierto? Shahat. Ser Shahat, Toevat, todas estas cosas. Abel, a eso se dedica. Patrocinador. Lo que Patrocinador oficial de la lo que decía maldad. ahorita, a ver, tiene la mente cauterizada y le parece, no distingue, no alcanza a distinguir el mundo. Normal. No, ellos no son conscientes de esto. Patrocinador oficial de los juegos pecaminosos del mundo. Sigamos. Versículo 6. Entonces Dios le responde a estos que son conscientes del mal. Sham pahadu fahad, lo haya fahad. Dice, allá temerán o tendrán miedo cuando no tenían miedo, o donde no había miedo. Allá, dice, allá. Hablando espacialmente, ¿no? Allá en aquel lugar donde se obró la no Torá y donde antes no había miedo, ahora van a tener miedo. Dice, porque Elohim dispersará los huesos ¿de qué? Ahí va, bien, vamos a ver. Voy a borrar acá. Estas son las cosas difíciles de leer la Torá y de estudiarla, ¿no? Miren a lo que se enfrenta uno. Aquí tenemos en hebreo 3 letras: la Heit, la Nun y la Haf Sofit. Palabra extraña, ¿no? Así, difícil que exista una palabra en hebreo. El Masoreta, como de pronto no entendía qué otras opciones podían haber, vino y se le dio por vocalizar esto como Jonaj. Jonaj. Bueno, ¿cómo lo entendió él? Y por eso las traducciones dicen así. Viene del verbo haná, que sería acampar,
Por eso la palabra mahané, entonces Masoreta se fue por ahí, mahané, campamento. Viene de haná, que es acampar. Y el sufijo haf, que sería tú. Literalmente sería tu acampador. Hay una versión que dice, porque Dios esparció los huesos del que acampa contra ti. Bueno, ese acampa contra ti no sale. O sea, difícilmente o escasamente la palabra jonaj sería tu acampador. Ya si tú de pronto lo doblas un poquito más, te sale eso, el que acampa contra ti. O el que acampa frente a ti. ¿Ya? Pero, aquí donde viene lo bueno del aparato crítico. Entonces en el verso 6, la letra C dice que en la Septuaginta y la versión siriaca, la palabra que originalmente salía no era Heit, Nun, Haf, o sea esta, sino, repito, según la Septuaginta y la versión siria, o sea aramea, no eran estas tres letras, sino estas tres. Hanef, y esta sí es una palabra normal en hebreo. Hanef. Fíjate tú. Entonces está diciendo, y tiene mucho sentido, la verdad que tiene mucho sentido, porque ahora el verso diría así: allá temerán el miedo que antes no había miedo, porque Elohim dispersará los huesos del Hanef. Hanef es un nombre que se le da a Satanás. ¿Ya? Hanef. El Hanef literalmente significa el contaminante. ¿Ya? Fíjate tú. Muy curioso, ¿ah? Oh, impresionante. Cambia. O sea, tú cuando lees esto, respiras profundo, porque la palabra Jonaj es difícil de asimilarla. Le tienes que dar como mucha vuelta. Voy a poner la pronunciación aquí. Entonces, en vez de leerse Jonaj, debería leerse Hanef. Aquí sería tu acampador. ¿Ya? Pero entonces la Septuaginta y la versión siriaca dijeron, no se lee tu acampador, se lee Hanef, el contaminante, que es un nombre de Satanás. Qué curioso, y tiene mucho sentido. ¿Ya? Porque dice, allá temerán miedo donde no había miedo, porque Elohim dispersará los huesos del Hanef. Y cuando dice dispersar los huesos es que no se van a volver a unir. O sea, está hablando en palabras modernas, diría, porque Elohim desintegrará los huesos del Hanef. Baruch Hashem. ¿Ah? Suena muy parecido a cuando dice, el Dios de toda paz aplastará en breve a Satanás. ¿Sí ves? Claro, porque él es el gran culpable de que haya Naval o Nevelutz en la humanidad. Él es el gran contaminante. ¿Sí o no? Entonces contra ti no sale. No, contra ti no sale. Pues tendría que decir en hebreo, Elohim pisar atzmot ahone aleija, para que diga más o menos eso. Sí, ahí no dice. Ya, no sale esto de contra ti. No tiene ninguna preposición. No sale. Ojo, entonces está prometiendo Dios aquí que allá donde había esa seguridad que Satanás le ofrecía al mundo y no había miedo, ahora sí van a empezar a tener miedo, porque Él va a dispersar los huesos del Hanef. ¿Está claro? Ahora sí van a empezar a temblar. Cuando las naciones, los poderosos de este mundo y los sabios de este mundo vean que la fuente de su conocimiento y su poder está dispersado, desintegrado, van a empezar a temblar. Y ya esto ha pasado. ¿Ok? Porque cuando Mashiach muere en el madero, el Corbán de Elohim muere en el madero, ahí se decretó automáticamente el juicio de condenación para Satanás. Díganme, a ver. Hemos visto muchas veces otros nombres de Satán, Ha-Satán, ¿cierto? Pero esta vez nunca, es primera vez que observamos este nombre. De todas, hemos visto de muchas maneras, sí. Pero este sí como me parece como lo más extraído
Lo rebuscado. Lo más rebuscado así es que vean con lo que escuchan en el vídeo. Pero es que de verdad, este Hanef quiere decir Hanef, Satanás es. Claro. Y cambia todo el sentido del verso. Total, absolutamente. Mira que tiene un giro, pero dramático y muy acorde al contexto, ¿no? Luego dice, tú serás avergonzado, ojo, exhibirás vergüenza. ¿Quién le está diciendo eso? Léanlo en su Biblia. ¿Cómo dice? Dice que los avergonzaste porque Dios los desechó. Se oye raro, ¿no? Sí, claro, ya no tiene sentido. Por eso, porque es que como trabajaron, los que acamparon contra ti, pues lógicamente no va. Suena extraño, o sea, no tiene sentido. Entonces, en hebreo se debe entender, tú exhibirás vergüenza porque Elohim, ¿ya? Los despreciará, ¿ya? Elohim los despreciará. El Ishota, que Elohim me azam, ¿ok? Tú exhibirás vergüenza, le está diciendo a quién? A Hanef. El Ishota, le está diciendo a quién? A Hanef. Tú exhibirás vergüenza porque Elohim los despreciará. ¿Qué dice a continuación? Entonces dice el 7 como una evocación. Pero ahí tú exhibirás vergüenza a quién. Le está diciendo a Hanef. A Hanef. Claro. Claro. Tú exhibirás vergüenza porque Elohim lo despreciará. ¿Qué dice? Israel. Mire qué hermoso. Wow, esto es maravilloso. Porque dice, literalmente si cualquiera traduciría esto o tradujera esto, diría, ¿quién dará desde Sion las salvaciones de Israel? Una pregunta. Israel. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la palabra Yeshuot? Sí, Las salvaciones. son de Hashem. Claro, de su rostro. Amén. Yeshuot. Eso. Yeshuot. Las salvaciones. Ojo. ¿Cuáles son las salvaciones? Son dos salvaciones, ¿verdad? La que nos ha librado en estos momentos y la del mundo venidero. Qué maravilloso, ¿ah? Entonces, primero que en este mundo dejas de ser naval y empiezas a ser masquil. Y en el mundo venidero tu cuerpo va a ser transformado. Entonces se cumplirá lo que dice en Daniel. Los masquilín resplandecerán como el resplandor del firmamento. Esa es la segunda salvación. ¿Está claro? Sí. Porque ya nuestro cuerpo no va a ser mortal, ni corruptible, ni podrido, ni decadente, ni envejecedor, sino que va a ser ¿qué? Resplandeciente como el esplendor del firmamento. ¡Qué maravilla! Fíjate tú. Dice, ¿quién dará? Y en castellano no ponen las salvaciones, ¿ah? No, ¿quién vendrá del monte Sión para rescatar a Israel? ¡Qué pésimo! ¿Qué otra traducción? A ver, algo que se aproxime. Si saliera de Sion la salvación de Israel. Nada, así no. ¿Por quién traerá de Sion la salvación de Israel? Ahí se aproxima un poco más. ¿Quién traerá de Sion? Oh, Sion es la Jerusalén celestial, ¿ah? Claro. Dice, Miyite mitzion Yeshuot Israel. Es una pregunta. ¿Quién dará desde Sion, desde el cielo, las salvaciones de Israel? Una pregunta. Sí, es que pasa que el verbo dar lo traducen como traer. Es correcto, no es dar. Dar. Es dar. Elohim amó el mundo que Dio. dio. ¿Está claro? Que pagó. Pagó, dio, puso. ¿Ok? Porque Elohim cuando ve desde los cielos ve que aquí hay una miseria, ¿no? No hay nada. Aquí no hay nada que hacer. Todo está podrido, dañado, contaminado. Entonces Elohim es el que iba a dar las Yeshuot de Israel. Las salvaciones, está en plural. Por eso está en plural. ¿Ya? Y es una pregunta entonces que hace el autor del himno. Miyite mitzion Yeshuot Israel. ¿Quién será el que otorgue desde Sion las salvaciones de Israel? ¿Ah? Una pregunta retórica, y te la responde a continuación. Beshuv Elohim Shvut Amo, cuando haga volver Elohim la cautividad de su pueblo, ¿qué dice?
Yagel Jacob Yismach Israel. Se gozará Jacob, se alegrará Israel. Esta dice que cuando Dios cambia la suerte, No, no. Dios cambia la suerte de su pueblo. No. Eso es lo que pasa cuando hay traducciones dinámicas, hermano. Entonces el traductor ya no está traduciendo. Así dice, volviendo Dios la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Muy bien. O sea, Eso está más que si Dios hubiese venido ya, hubiera cogido la humanidad totalmente equivocada. Por mucha fe que pusiera estaba sobre una fe mal interpretada. O sea, traducida. hay que ser un poco complicado, ¿no? Porque ¿qué hacemos con tantas personas leyendo tan malas traducciones? O sea, a ver, no, digamos que no es tan grave como para no estar entendido, porque igual ser masquil es de Dios, por encima de la mala traducción. Sí, por muy torpe que sea, dice, por muy torpe que sea, no se va a salir del camino. Dice, no se va a salir. ¿Cierto? Sí. Pero es muy triste a veces imaginar por un momento que hay tanta gente leyendo tan mala calidad de traducción. Exacto. ¿Me explico? Dice, wow, Me impresionante. imagino que siempre tener que misericordia por la ignorancia. Sí, sí. A ver, lo que pasa es que si no fuera precisamente por la hora de Mashiach, ya, o la hora del Ruach HaKodesh, lógicamente nos perderíamos. Sí. Estaríamos desubicados totalmente. Porque aquí ni siquiera está como pregunta, sino como una exclamación. La segunda sí. O si saliera de Sion la salvación de Israel. No. Mi Sion. Está preguntando y a continuación lo responde. Entonces, mírate tú la respuesta. Diga, ya te doy la palabra, Javier. Mira la respuesta. Al volver Elohim, o sea que es Elohim el que vuelve. Al volver Elohim la cautividad de su pueblo. ¿Cuál es la cautividad? El ser naval. ¿Ok? Claro, la cautividad. La cautividad de su pueblo es ser naval. Sí, no estar sometido a Roma. Es correcto. Porque ellos pensaban que ser cautivo es que otro Sí. reino gobernar. Sí, sobre como ellos. cautivo en Babilonia o bajo los persas. O Sí, los va más allá. Claro, es una cautividad de la humanidad. Es una cautividad humana. Por eso dice, cuando Elohim vuelva a la cautividad de su pueblo, no se está refiriendo a la cautividad de Babilonia, ni la de los romanos, ni de Egipto. No. La cautividad de su pueblo es ser naval. Es ser o estar bajo el yugo del pecado. Es una condición. Es una condición de ser naval y de no ser masquil. Pero cuando Elohim haga volver la cautividad de su pueblo, entonces dice, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Fíjate que hay una historia interesante con esas dos palabras. ¿Cuál es la Jacob diferencia? Israel, exacto. ¿Cuál es la diferencia? A ver, cuando se habla de Jacob en la Torá, poéticamente, literariamente, con Jacob se refiere a Yehudá. ¿Ok? Con Jacob se refiere a Yehudá. Y con Israel a Efraín. ¿Ok? Israel, Efraín. O sea, los gentiles. Vamos a poner aquí los gentiles. Y mira que coincide con el exégesis que hace Pablo en Romanos. Ya hemos acusado que judíos y gentiles están todos bajo pecado. Pero cuando Elohim haga volver la cautividad de su pueblo, entonces Judá se gozará y los gentiles se alegrarán. ¿Ya? Entonces, Yagel Jacob, Yismach Israel. ¿Cuál es la diferencia inclusive entre el verbo gal y el verbo samach? Cuando hay gal, la palabra gal se utiliza cuando vuelves a ver algo de nuevo. Lo vuelves a ver. Y samach es cuando nunca lo habías visto. ¿Ya? Vuelve a ver. O sea, Efraín. Entonces, Jacob vuelve a ver, aunque tenía la Torá, no la veía, pero la vuelve a ver. Y los gentiles que no la tenían, la ven por primera vez. Qué maravilla. Sí, porque Jacob la tuvo por un tiempo y la tiene hasta hoy, pero no la ha visto. No la ha visto, a Mesías no la Por eso es que el Mesías les dijo a ellos, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece.
Ahora no están porque viendo. ellos creían que veían. Entonces, en un caso sería renovación y en el otro caso sería restauración. Es correcto, eso es. ¿Por qué? Entonces, exacto, Yehudá sería restaurado, Ujú. ¿cierto? Y este sería ¿qué? Renovado. Renovado. Completamente hecho nuevo. Correcto. Entonces mírate tú que al final de este himno es que se termina entendiendo de dónde saca Pablo el exégesis que judíos y gentiles están bajo la ley, bajo pecado. ¿Por qué? Porque al final dice, ¿quién es el que dará las salvaciones de Israel, desde Sion? Cuando Elohim haga volver la cautividad de su pueblo, que está dividido entre Jacob e Israel. Jacob se gozará porque verá de nuevo, y Israel se alegrará porque nunca lo había visto. Los gentiles nunca habían visto eso. Y es lo que pasa, hoy los gentiles se gozan cuando ven la Torá y se alegran de poderla entender. Ahora imagínate entonces el gozo inefable que sentirá Yehudá cuando vea la Torá con otros ojos, que la vea de nuevo, porque verla de nuevo es como verla con otros ojos. ¿Dame a entender? Es lo que me pasa en cierto modo cuando... sin velo. Claro, es cuando la veas sin velo, porque dice ahora vemos como por espejo y la vemos como empañado, allí como que no tan claro, pero cuando tú vuelves a un pasaje y lo vuelves a leer, dices, claro, yo todavía había leído esto y ahora lo estoy viendo de nuevo, te gozas, ¿ya? Como cuando el Mesías se le explicó a los discípulos. Correcto, dice cómo ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras, ¿cierto? Y pasando por Moisés, por las profetas, les abría las Escrituras. Unos cuantos minutos. Sí, de recibir la revelación. Maravilloso. Entonces son gozos distintos, por eso se usan dos palabras diferentes. ¿Ya? Dígame, Javier. A ver, en el texto que estamos viendo, cuando hiciera volver la cautividad a su pueblo, en una ocasión habíamos estudiado un verso que es el de Isaías 59, 20. Ah, sí. Que vale la pena traerlo. Lo voy a leer, claro, y lo voy a explicar en la versión que hayamos entendido y después tú precisas. A ver, ¿me permites? Isaías 59, 20 dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Hashem. Entonces pareciera que cualquiera que dice, y vendrá el Redentor a Sión, si lo lees en contexto histórico, a Sión, como Sión se creó como nación de Israel y esa era la promesa de hace 2000 años, volver a tener tierra. Y parece que es allá. Parece solamente, y el judaísmo se arropa despacio en el entendido que Hashem solamente volvió a Israel y lo constituyó como nación, está esperando la segunda venida. Sí, sí. Pero al hacer la corrección, como está corrigiendo ahora, este texto de Isaías 59, 20, hay que decirlo, vendrá el Redentor desde Sión, sí, no a Sión, porque a Sión es como que dice, venga a la tierra nacional de Israel. No, y aquí lo que está diciendo es desde lo Sión, alto, desde la celestial, cuando venga allá arriba, y a los que se volvieren de la iniquidad. No es lo mismo decir que llegue aquí a que llegue desde lo alto. Y ojo, otra corrección, que no dice y a los que se volvieren de la iniquidad. Es la segunda parte. Ya, no dice porque entonces pareciera como que, los que se vuelven. O sea, como si el arrepentimiento fuera el hombre. Fuera propio. Sino que en hebreo se debe leer Lehashiv Pesha Jacob, para hacer volver a Jacob de la rebelión. Es lo que se debe leer. Son dos partes de ese verbo, desde Sion, y la otra es para hacer volver. Para hacer volver. O sea, la motivación. Para revertir la iniquidad o la rebelión de Jacob. Entonces este texto, Isaías 59, 20, parece que es una copia de este salmo. Es paralelo. Este todavía me gusta más el del salmo porque vuelve a usar, creo que es la tercera vez que encontramos en plural la palabra salvación. En plural. Y mira cómo dice, Miyite mitzion Yeshuot Israel. ¿Quién dará desde Sion las salvaciones de Israel? Beshuv Elohim Shevut Amo, Yagel Yaakov Yismach Israel. Al volver Elohim la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob, se alegrará Israel. Aleluya. Amén. Miren ustedes qué maravilloso esto. Entonces, vamos a terminar aquí por hoy. Espero que haya quedado todo claro. Precioso, hermano. ¿Cierto? Y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Bellísimo. Volvemos a comprobar.